Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra edición meridiana de Costa Rica Noticias. Les saluda Ana Marta Arce. Recordemos que hoy tenemos un horario diferente debido a la transmisión que se dio esta mañana del debate con los candidatos a la presidencia de la República. Les recordamos que nos puede seguir a través de las redes sociales. En Facebook nos puede encontrar como Cinar Costa Rica Noticias y en Twitter como @CinarNoticias. Vamos de inmediato a hacer un repaso por nuestros titulares. El país mantiene una economía frágil y el desempleo en muchos sectores aún no alcanza los niveles prepandemia. Así lo refleja el informe de La Nación divulgado este martes. Abogado de Carlos Cerdas de Meco reclama a la Fiscalía por no incluir la investigación por caso Diamante en el expediente Cochinilla. Repase en esta edición un resumen con lo más destacado del debate presidencial del SEC realizado este miércoles. Austria confina a 2 millones de no vacunados para frenar nuevos brotes de COVID-19. La selección nacional aún está lejos de obtener su pase al Mundial de Qatar, pero el triunfo ante Honduras revive las esperanzas. Iniciamos con las informaciones. Una economía frágil que ha mejorado levemente su situación este año es parte de la realidad que nos muestra el informe del Estado de la Nación. El desempleo y el impacto que dejó la pandemia en muchos sectores que aún no logran llegar a los resultados prepandemia son parte de los retos más importantes para el país. La pandemia sin duda vino a agudizar la crisis económica del país. Al cerrar el 2020, la producción disminuyó 4,1%, la segunda caída más fuerte desde 1957. El desempleo es uno de los problemas más grandes de Costa Rica. En el plazo de un año, 240,000 personas se quedaron sin trabajo, es decir, se desplomó la cantidad de empleos creados en los últimos 8 años. La cifra del desempleo del año anterior llegó a 24%, y aunque en el tercer trimestre del 2021 pasó a un 15%, sigue siendo una cifra significativa. El peor escenario lo tienen las mujeres para este mismo periodo. La tasa de desempleo femenina se ubicó en 24,6% frente a un 13,7% en los hombres. Sí, por ejemplo, si tengo que, me dice la profesora, ocupa ir a unos materiales, tal vez no llevar las tareas porque no tengo el material o no tengo el dinero para comprarlo. En ese caso, por el momento lo que tengo ayuda solamente del Sensinay, que a ellos me les dan una leche y a él me les estaban dando un diario por mes, que ya, si Dios lo permite, ya en diciembre se le termina. Y con eso es lo que uno se sustenta cuando no está trabajando, o sea, cuando pasa a veces hasta meses sin trabajo. La economía no se recupera igual. En el régimen especial, las zonas francas lograron crecer casi de inmediato desde mayo del 2020, mientras que el comercio tuvo una caída de un 10%, el transporte un 23% y alojamientos un 45%. A la fecha, no han logrado recuperarse en su totalidad. Según el informe del Estado de la Nación, un 43% de la población trabajadora fue afectada, lo que equivale a 775,000 personas. Los pequeños propietarios en servicios de turismo y comercio como salones de belleza fueron los más impactados. La pobreza subió en el 2020 a un 26,2%, 420,000 hogares. Para este año hay una reducción a 23%, 383,000 hogares pobres, aún por encima de los niveles de los últimos 25 años. Ha bajado casi como un 50%, y lógico, uno tiene que reducir gastos y el asunto, y las ventas no han estado así como muy bien, entonces ahí va uno como raspando la olla, por decirlo así, ¿verdad? En el 2020, un 47,6% de hogares vivió algún grado de inseguridad alimentaria. El informe evidenció que la política social costarricense es poco flexible para implementar medidas que atenúen los problemas en épocas de crisis económicas como la actual y que su financiamiento es cada vez más insostenible, por lo cual están en riesgo algunas de sus fuentes de ingresos más importantes. El PANI también, he ido como 3 veces, de que estaba embarazada, cuando salí la panza, y porque la trabajadora social de aquí me mandó, pero me dijeron que no habían, están llenos, y que si tal vez sale uno, estoy en lista de espera, pero todavía no me dan ayuda.
Entre las 227 medidas en el 2020 para atender la pandemia, la mayor parte eran préstamos o moratorias, aunque no aumentaron significativamente la demanda privada de crédito. Además, solo 15 medidas, un 4%, corresponden a las áreas de crecimiento económico, competitividad y productividad. En medio de la pandemia, la inversión social pública creció un 2,8%, pero eso respondió al gasto en salud para atender la pandemia y el apoyo a grupos vulnerables. Por ejemplo, el bono proteger, sin embargo, cayó en áreas estratégicas como la educación. De cada 10 peticiones, casi 4 estaban en servicios personales, es decir, turismo y cuidado personal, ventas de apoyo administrativo, sectores en que las medidas golpearon directamente su empleo. Un primer grupo tiene mayor informalidad laboral, ya arrastraba condiciones laborales precarias. El segundo son personas del sector agropecuario y personas sin ingresos, de zonas más rurales y fronterizas. El tercero es de mayor calificación educativa y formalidad laboral, menos vulnerables antes de la pandemia, aunque también fueron afectados. La mayor afectación por la pandemia se dio en la gran área metropolitana y algunas zonas del Caribe Norte y Pérez Celedón. La Fiscalía pidió prisión preventiva para el gerente de MECO vinculado en el caso Diamante y medidas alternas para la suspensión de su cargo para los 6 alcaldes y 5 funcionarios municipales vinculados. Además, el abogado de Carlos Cerdas, dueño de MECO, asegura que el caso Diamante y el caso Cochinilla son una misma causa. Por esa razón, cuestiona a la Fiscalía y al OIJ por pretender separarlas. El periodista Andrés Ortiz le está dando seguimiento al caso y nos informa. Adelante, Andrés, muy buenas tardes. Buenas tardes para usted, Ana Marta, y para los televidentes. Así es, la Fiscalía confirma hace algunos minutos que ya realizaron la petitoria de las medidas cautelares para los 13 imputados en el caso llamado Diamante. Recordemos que se trata de 6 alcaldes, 5 funcionarios municipales y 2 empresarios que se encuentran detenidos desde el pasado lunes. Desde que inicia la audiencia, le ha tocado al Ministerio Público exponer el cuadro fáctico, es decir, alegar que se le está investigando a cada una de estas personas y por eso también exponer los posibles peligros procesales que se dan en cuanto a la solicitud de medidas cautelares. Entendiendo esto, entonces la Fiscalía lo que hace es solicitar hace algunos minutos estas medidas cautelares que, de acuerdo a lo que nos confirman, se trata únicamente para el gerente de la empresa MECO, vinculado en este caso de apellidos Gutiérrez Vargas, la prisión preventiva por 8 meses y para el resto de imputados, incluyendo a los 6 alcaldes y a los 5 funcionarios municipales, medidas alternas que no son privativas de su libertad. Esas medidas serían la suspensión del cargo, impedimento de salida del país, firmar cada mes el impedimento de acercarse a testigos y a las municipalidades medidas cautelares que se están solicitando por un plazo de 8 meses. En cuanto a esto, entonces, en horas de la tarde iniciará la audiencia nuevamente, donde lo que han pedido los abogados es que al no haber solicitud de prisión preventiva para la mayoría de los imputados, se resuelva de una vez para definir si ellos quedan en libertad o no bajo estas medidas que ha solicitado el Ministerio Público. Eso será lo primero que realizan y posterior a eso continúa la audiencia con los alegatos de cada uno de los abogados defensores para entonces al cierre de la audiencia del día de hoy, si es que la jueza acepta la petitoria fiscal, entonces quedarían en libertad. Veamos la siguiente nota que hemos preparado. La Fiscalía solicitó prisión preventiva para el gerente de MECO de apellidos Gutiérrez Vargas por ser, según el Ministerio Público, el eje central del grupo investigado, el elemento corruptor. Para los 6 alcaldes y 5 funcionarios municipales, el Ministerio Público pidió medidas alternas que no son privativas de su libertad, entre esas la suspensión del cargo. Según la Fiscalía, esta última medida se considera sumamente importante porque el puesto de alcalde es un cargo de elección popular, que en el caso particular aparentemente fue utilizado para el ejercicio de acciones delictivas. Al estar fuera de esas funciones públicas y con otro tipo de medidas cautelares, se evitará la continuidad delictiva, aseguró el Ministerio Público. Para el gerente de la empresa Explotec, la Fiscalía también pidió medidas alternas de prisión preventiva. Para el gerente de la empresa Explotec, la Fiscalía también pidió medidas alternas que no son privativas de su libertad. Posterior a eso empiezan los defensores, dependiendo del orden que se dé para los defensores. Si la experiencia no me falla, yo calculo que podríamos ir teniendo una resolución para el día viernes.
Ayer martes, el fiscal anticorrupción Glenn Calvo confirmó que Carlos Cerdas, el dueño y gerente general de MECO, también está como imputado. La Fiscalía y el OIJ son claros y contundentes en que el caso Diamante es paralelo al caso Cochinilla. Sin embargo, el abogado de Cerdas lo rechaza. Incluso interpondrá un recurso para que se acumulen ambas causas. Independiente y se ha tramitado de manera independiente el caso anterior. No tiene relación indirecta, digamos, con la... Tiene una relación indirecta respecto a lo que nosotros llamamos una noticia criminal, pero después de ahí todas las pruebas son independientes. La posición es que es una sola causa. El Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial de forma artificial están tratando de establecer que son dos procesos distintos. El inicio de la causa denominada Diamante inicia señalando que la base del mismo son las escuchas del caso Cochinilla. Eso simplemente para agravar la situación de los imputados. La defensa técnica, don Carlos, va a promover desde ahora la acumulación de las causas como el derecho corresponde. A pesar de que se expuso el cuadro fáctico de la Fiscalía, Alfonso Ruiz, abogado de Johnny Araya, señaló que son 4 hechos que le imputan al alcalde Josefino, pero que no entrarán en detalles. Esto aún cuando ya se publicaron noticias con elementos del expediente. El tema es que los derechos de los imputados en ejercicio de su defensa técnica y material están por encima de lo que a la gente le interesa conocer en este momento. Y hemos leído en prensa circunstancias que no se habían discutido todavía en la audiencia, y eso es preocupante. Eso es preocupante. Sé que pasan todos los casos. En este caso nos hicieron firmar a los abogados un documento donde nos advertían de que podíamos incurrir en un delito de divulgación de secretos si alguno lo filtra. Pero eso no ha sido suficiente. Y no digo que hayan sido los colegas, en lo absoluto. Pero es que hay mucha gente que maneja la información y lo que se ha filtrado es un informe del Organismo de Investigación Judicial. Con base en eso es que han trabajado algunos medios. Un informe del OIJ. La Fiscalía investiga la supuesta injerencia de los funcionarios municipales en al menos 15 proyectos viales de 8 cantones del país para aparentemente favorecer principalmente a la empresa MECO a cambio de supuestas dádivas. Bien, Ana Marta y amigos televidentes, son varios elementos importantes que se han dado a raíz de esta audiencia de solicitud de medidas cautelares. Ya la Fiscalía realizó la petitoria y lo otro es que los abogados, en el caso Cochinilla, por lo menos el abogado de Carlos Cerdas, está señalando de que la causa Diamante es lo mismo que la causa Cochinilla y que deberían de juntarse en una sola causa, porque se relacionan debido a intervenciones telefónicas y otros elementos procesales, y es por eso que señalan que incluso van a hacer la petición formal de que se junten ambas causas, Diamante y el caso Cochinilla. Esta es la información que tenemos. Regreso con ustedes al estudio. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Gracias por este amplio reporte. Y siempre en otros temas, los alcaldes que fueron detenidos este lunes como parte del denominado caso Diamante podrán permanecer en su puesto pese a tener una investigación abierta, así lo dejó ver el Tribunal Supremo de Elecciones. El único motivo por el que podrían ser separados de sus cargos es si los tribunales los declaran culpables y que haya una sentencia en firme. El lunes anterior, 6 alcaldes fueron arrestados por presuntamente recibir sobornos de parte de la constructora MECO para favorecer a la compañía con contratos de obra pública. Entre los detenidos en el denominado caso Diamante figuran Johnny Araya, alcalde de San José, Mario Redondo, alcalde de Cartago, Humberto Soto, alcalde de Alajuela, Arnoldo Barahona, alcalde de Escazú, Alberto Col, alcalde de Osa, y Alfredo Córdoba, alcalde de San Carlos. A pesar de la serie de detenciones de alcaldes y regidores, salta la duda si es posible retirar del cargo a los políticos que enfrenten procesos judiciales. Ante esto, el Tribunal Supremo de Elecciones fue claro y asegura que la única manera de retirar estas credenciales sería una condena en firme, que como parte de su sanción congele los derechos políticos a la persona. Cuando una persona se encuentra investigada en un proceso judicial, incluso si ésta guarda algún tipo de medida cautelar, como podría hacerlo el no acercarse a su lugar de trabajo, en este caso al gobierno local, o incluso guardar prisión preventiva, no es una causal de cancelación de credenciales que esté prevista expresamente en la legislación, y además porque incluso a estos funcionarios les sigue cobijando el principio de inocencia que rige en un Estado democrático. Si esto no es solicitado por los dirigentes, podrán conservar su cargo y sin importar lo grave que sean las acusaciones o las medidas cautelares que enfrenten. En el TSE aseguran que un alcalde podrá estar en prisión preventiva y despachar desde la cárcel. Se han iniciado procesos en los cuales se pide la cancelación de credenciales, por ejemplo, de regidores que han estado en prisión preventiva, más aún porque en el caso de regidores la inasistencia injustificada por más de 2 meses a la sesión del Consejo Municipal o por 8 días si se trata del alcalde, en el caso de sus funciones en alcaldía, supone una causal de cancelación de credenciales. Sin embargo, el tribunal ha interpretado
que esa imposibilidad material de asistencia a sus funciones no lo es por manera voluntaria, sino por estar cumpliendo con una orden judicial. Otra medida posible es que se le impida a las personas acercarse a su lugar de trabajo, que en este caso serían las municipalidades, y ni siquiera así sería posible su destitución. A esta hora hacemos una pausa, pero los invitamos a quedarse con nosotros, que en breve regresaremos con un resumen del debate presidencial realizado esta mañana. Ya volvemos. En 13, Costa Rica Televisión, apoyamos la democracia, el análisis y la información de primera mano basada en datos y entrevistas a fondo. Durante esta campaña, le proponemos realizar un Zoom electoral para analizar juntos cada detalle de la problemática nacional, conocer quiénes son los candidatos de las diferentes tendencias y sus propuestas. Todo lo que usted necesita saber para realizar un voto informado. Zoom electoral con Ernesto Rivera, Vilma Ibarra, Álvaro Murillo y Gustavo Araya. Zoom electoral todos los miércoles de 8 a 10 de la noche por 13, Costa Rica Televisión y Facebook Live de Costa Rica Noticias. Un hombre que cambió el mundo literario y la poesía costarricense. Jorge de Bravo, el grito más humano, su vida y legado. Quería una poesía que fuera entendible para todos, desde el campesino hasta el intelectual. Estreno el 3 de diciembre a las 8:30 de la noche, con repetición el 5 a las 9:15 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Cuando vivís en un país así, es natural que nos nazca cuidarlo, que nos importe tanto conservar nuestra tierra como a nuestra gente. Así que turistea porque amás este país, porque extrañabas el frío de la montaña, ir a la playa o un simple ¿qué? ¡Pura vida! Porque en este momento no hay un mejor lugar para estar que Costa Rica. Turistea porque te hace feliz, pero sobre todo, turistea por Costa Rica. Entre todos, cuidémonos juntos. Ingresa a vamosaturistear.com. Necesita cancelar sus otras tarjetas de crédito para quitarse el peso de encima. Hoy, más que nunca, cuente con nosotros y pague una cuota más baja. Solicite su crédito. Banco Popular y de Desarrollo. Banco Popular presenta el tipo de cambio. ¿Cuál es el tipo de cambio para este miércoles 17 de noviembre? Lo vemos a continuación. Ahí lo tenemos en pantalla. La compra está en 635 colones con 7 céntimos, mientras que la venta en 641 colones con 58 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. En temas de salud, ante la disminución de casos de COVID-19 y la consecuente desocupación de camas en los centros hospitalarios, la Caja aplicará un plan de 8 fases para retomar la atención de los pacientes no COVID y regresar poco a poco a la normalidad. Ante la baja de casos nuevos que reduce la demanda de camas de hospitalización y fallecimientos por la COVID-19, la Caja Costarricense de Seguro Social iniciará un proceso controlado para alcanzar un equilibrio en la atención de pacientes de esta enfermedad y otras patologías, manifestó el presidente ejecutivo de esta institución. La desescalada de camas COVID se da en un momento en que, de nuevo, lo permite la reducción de casos, pero no podemos descartar la posibilidad de tener que recurrir de nuevo a escalar camas COVID si la situación así lo amerita. Precisamente sobre este tema, la asesora de gerencia médica aseguró que plantean 2 escenarios cuya ejecución se propone en 8 fases. El ordinario, que es el momento de la disminución de camas COVID y contempla
la coexistencia de la atención de pacientes COVID y no COVID, la recuperación de servicios y la capacidad de respuesta local y el extraordinario que encuentra enmarcado en la reconversión de camas según la demanda y la reorganización de la red para la atención de un aumento de camas. En la fase 2 de esta estrategia permite una reducción en los hospitales periféricos, una reducción de camas para atención COVID. Como resultado pues de la continuidad en la disminución de la demanda hospitalaria. Y se propone viable concentrar casos de acuerdo al aumento, y así lo vaya requiriendo el país, en algunos centros estratégicos por región. Por su parte, el gerente médico de esta entidad explicó que del 7 al 13 de noviembre el país presentó un 32% de reducción de los casos diarios en la semana, es decir, 246 casos al día, con respecto a la última semana de octubre. La vigilancia epidemiológica de la pandemia que la Caja lleva día a día muestra una tendencia sostenida a la baja desde el 1 de octubre de este año. El país presenta una curva que demuestra una reducción acentuada en el número de casos nuevos, alcanzando en promedio para la semana del 7 al 3 de noviembre de alrededor de 246 casos diarios, lo que representa una reducción del 32% de los casos diarios que se presentaban en la última semana de octubre. La fase 3 es la reducción de camas en los hospitales regionales. En esta etapa se haría un cierre técnico automático del Hospital Nacional Psiquiátrico. La fase 4 es la reducción de camas en hospitales nacionales. La 5 es parte del escenario extraordinario, en la que se distribuyen los casos en la red hospitalaria para atención COVID, mientras que la 6ª es la apertura de camas en hospitales nacionales. Asimismo, la 7ª es la ampliación de casos leves a nivel regional. La concentración de casos en centros estratégicos se considera en esta fase de aumentos de casos sostenidos. Y por último, la 8ª son las medidas extraordinarias en caso de que aumenten los casos que sobrepase la capacidad hospitalaria nacional. Esta deberá valorarse con base en las condiciones epidemiológicas, las necesidades regionales y las posibilidades que se tengan a nivel de la institución. Y a pesar de que los casos de COVID continúan a la baja por una semana más en 4 cantones de Alajuela y Guanacaste, las autoridades de emergencia mantienen la alerta naranja, mientras que 10 cantones del país bajaron de alerta naranja a alerta amarilla. A pesar de que las autoridades de emergencia reconocieron que existe una mejora con respecto a la pandemia en el país, mantienen la alerta naranja para el cantón de Orotina, Cañas, Ojancha y Liberia, informó el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencia. Así que hacemos el llamado a la población en estos cantones para que sigan trabajando fuertemente para poder bajar esos índices de contagio. Y al resto de cantones en el país, a toda la población también, mencionar que independientemente de que los casos estén bajando, necesitamos mantener ese esfuerzo que nos ha llevado a tener este impacto positivo, a trabajar juntas y juntos por salir de esta emergencia, con el esfuerzo de la vacunación, del cumplimiento de los protocolos, del uso permanente de la mascarilla, del lavado de manos. No podemos bajar la guardia. Asimismo, el jerarca aseguró que producto de la evolución de los principales indicadores epidemiológicos bajaron de alerta naranja a amarilla en la provincia de Alajuela, el cantón de San Mateo y Zarcero, en Heredia, Sarapiquí, en Guanacaste los cantones de Bagaces, Carrillo y Nicoya, en Punta Arenas el cantón de Osa y Quepos y en Limón el cantón central de Limón y Matina. Las estadísticas muestran que la semana epidemiológica número 45, que corresponde del 7 al 13 de noviembre, reportó 1.720 casos, es decir, hubo una reducción del 32%. Por lo tanto, se posiciona como la semana con menos casos del año. Asimismo, las hospitalizaciones y fallecimientos asociados con la COVID-19 pasó de 689 internamientos a 433. Y en el caso de los fallecimientos, después un pico que llegó a promediar diariamente 32 muertes, al final de septiembre, la última semana presentó un promedio de 9 muertes diarias.
¿Sabía usted que científicos costarricenses encontraron 30 tipos diferentes de fármacos en aguas residuales? Expertos señalan que esto provoca daño en el ambiente y fortalece a los microorganismos. Por esta razón, hacen un llamado a desechar de forma adecuada sus medicamentos. El desecho adecuado de los medicamentos es crucial para evitar el desequilibrio ambiental y alteraciones en las comunidades de microorganismos, tanto acuáticas como terrestres. Precisamente un estudio hecho por científicos costarricenses analizó muestras de 11 plantas de tratamiento de aguas residuales de origen doméstico, industrial, hospitalario y de rellenos sanitarios, en donde se encontró 33 compuestos de fármacos. Los más encontrados fueron la cafeína, los analgésicos antiinflamatorios, los fármacos psiquiátricos, los estimulantes del sistema nervioso central y los reguladores de grasas. La presencia de estos 30 químicos después del tratamiento del agua genera una llamada de atención importante, pues son los compuestos que finalmente quedarán expuestos al ambiente. Además, en el área de salud, el mal uso de medicamentos puede llevar a automedicación o incluso intoxicaciones. Cuando tenemos medicamentos en nuestros hogares que no son utilizables, corremos el riesgo de equivocarnos al tomar un medicamento. También podemos correr el riesgo de intoxicaciones e incluso cuando los medicamentos no se desechan adecuadamente, puede darse la posibilidad de que grupos criminales utilicen los empaques para falsificación de medicamentos. Entonces todo el tema de lo que es el desecho adecuado de medicamentos es fundamental y tiene múltiples aristas. Ante esta situación, este jueves 18 y viernes 19 de noviembre se estará realizando una campaña de recolección de medicamentos en el comedor estudiantil de la sede Rodrigo Facio en San Pedro de la Universidad de Costa Rica, desde las 8 de la mañana a las 11:30 de la mañana. Esta ha sido una alianza muy interesante de la universidad con la compañía farmacéutica Roche y hemos logrado unir esfuerzos de manera que nosotros podamos mover toda nuestra maquinaria y nuestra plataforma universitaria y compartir con ellos y que nos apoyen en una parte tan importante como es la disposición final de los medicamentos y el desecho adecuado en compañías que trabajan eliminando estos productos adecuadamente. Nos hemos aliado con la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica para promover la disposición correcta de los medicamentos, minimizar el impacto ambiental y crear conciencia sobre el uso adecuado de estos. En la campaña de recolección se van a recibir medicamentos vencidos o que ya no se utilizan. Pueden ser tabletas, cápsulas, botellas de jarabe, incluyendo antibióticos, incluso aerosoles de hasta 10 mililitros, cremas, ampollas, entre otros. Tanto la universidad como la farmacéutica hacen un llamado para que en caso de que no pueda acudir a la campaña de recolección, se recomienda acercarse a su EVAIS o clínica más cercana y consultar si pueden ser recibidos sus medicamentos vencidos, así como para aprovechar otras campañas de recolección de medicamentos que se les pueda dar un manejo adecuado de estos desechos. Y el martes se firmó la ansiada ley de atracción de inversiones fílmicas. La normativa busca posicionar a Costa Rica como destino de filmaciones cinematográficas y audiovisuales mediante el otorgamiento de incentivos. Aprovechar la belleza escénica de nuestras zonas rurales o la alta calidad profesional de nuestros cineastas y productores audiovisuales motivó al sector a desarrollar una propuesta que se convirtió en ley esta semana. La nueva ley de atracción de inversiones fílmicas abre un prisma de posibilidades de inversión sobre Costa Rica en un momento en el que Latinoamérica está de moda. Aproximadamente 115 millones de dólares hemos dejado de percibir en los últimos años por proyectos que se fueron a otros países con incentivos. A partir de hoy, a partir de esta ley, estamos seguros que Costa Rica va a poder atraer millones de dólares en producciones, que además generan un encadenamiento enorme. La industria fílmica es una de las industrias que tiene mayor encadenamiento, porque ahí vamos a contratar desde productores, constructores, transportistas, cocineros, en fin, es una de las industrias que logra un mayor derrame económico. Y además de esto estamos generando desde la Comisión Fílmica lo que le llamamos Film Friendly Zones o regiones amigables con la producción audiovisual para preparar a las regiones rurales a poder recibir bien todas estas inversiones que vamos a traer hacia Costa Rica. Esta ley
expresa una gran madurez del sector porque no solo logra alianzas y claridad de los eslabones de la cadena del sector audiovisual, sino una alianza virtuosa, estratégica con el sector turismo. Costa Rica ya es un destino muy atractivo que necesitaba de algunos incentivos adicionales para competir con otros países que lo hacen exitosamente. A mí me tiene muy contento porque además de descubrir un nuevo nicho dentro del mercado turístico, encadenamos muy bien con todos los servicios culturales que se relacionan en la industria de la producción fílmica. Este es un día para celebrar y un nuevo paso que damos en la industria turística de los próximos 10 años, que va a ser todavía un motor más fuerte de progreso social para Costa Rica. La nueva ley había sido votada en el plenario el pasado 12 de octubre y hoy fue ratificada por el Ejecutivo en Zapote. Una inspección de la Contraloría General de la República, 16 centros penitenciarios, evidenció serias deficiencias sanitarias en el sistema carcelario. El estudio identificó que 10,7% de los reclusos carecen de cama o camarote para dormir. 8 de 14 consultorios médicos no cuentan con condiciones básicas para la atención médica. 6 de 16 centros no tienen cocinas en buen estado. Además, la poca coordinación entre la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Justicia y Paz no permite que los expedientes de atención médica sean trasladados a la Caja. Tampoco hay suficiente personal en los consultorios de los centros penitenciarios y serios problemas en la entrega de medicamentos. La carencia afecta tanto a los privados de libertad como a la policía penitenciaria, que incluso no tiene servicios sanitarios en condiciones óptimas. Y este miércoles 8 candidatos a la presidencia debatieron sobre temas como calidad de la educación, aplicación de la regla fiscal en el Magisterio Nacional, inversión e infraestructura en el MEP, rezagos en el estado de la educación y la ley de empleo público. Fue un espacio de 2 horas organizado por el SEC y transmitido por el SINAR. A continuación le presentamos un resumen. Tenemos 847 centros educativos que están con orden sanitaria y si esto no se ataca, no podemos garantizar la presencialidad, que es urgente retomarla. Igualmente tenemos que entrarle al desastre de Fonatel, pero nada de esto lo podemos hacer si se sigue aplicando la regla fiscal y se sigue golpeando a las y los educadores en sus salarios con las políticas que han aplicado los partidos. Estoy a favor de pruebas de evaluación, que los técnicos nos digan cuáles son mejores, porque se necesitan para medir nuestro avance. Yo siempre me opuse al bachillerato y por lo que estamos viendo, las pruebas FARO son también un fiasco. Tenemos la oportunidad de decir no a las pruebas estandarizadas, no al hacer de momento pruebas que no están. Conocemos bien el sistema STEM que hay que impulsar en Costa Rica. Con respecto a las pruebas FARO, igual que el bachillerato, no lo apoyamos porque no se puede tener pruebas estandarizadas en un sistema educativo que no está estandarizado. Nos oponemos a eso. Tenemos, por supuesto, que trabajar en un elemento sustantivo en esto y en lograr enlazar educación con trabajo. Tenemos que pensar en hombres, mujeres, niños, jóvenes y recordar, esto es un derecho humano fundamental. Las pruebas, todas a revisión. Tenemos claridad de que hay que darle un giro completo a la forma en que se han venido haciendo las cosas. Tenemos que trabajar desde una reforma educativa que nos permita llevar a nuestros estudiantes a prepararles para las grandes ocupaciones del siglo XXI a través de modelos como el STEAM, que incluye la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes, la matemática. En cuanto a las pruebas estandarizadas, tienen que ser un instrumento de evaluación para conocer, para entender cómo funciona y cuáles son las áreas en que hay que mejorar, en que hay que hacer énfasis para beneficio de los niños y las niñas y los educandos, que son los que hay que defender sus derechos al máximo. Tenemos un proyecto presentado para que la inversión en obra pública, el gasto de capital, no se le aplique la regla fiscal, porque eso lo que impide es invertir los recursos en obra cuando más se necesita. Este asunto de la regla fiscal no se puede resolver con un sí o con un no.
Costa Rica necesita ponerse a producir, porque un país que no produce reparte pobreza. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Con este presidente, el país producirá y saldremos de estos problemas. Lo fiscal se arregla haciendo crecer la economía. Esta regla fiscal ya está produciendo un caos en muchas partes. Va a paralizar varias instituciones. Debe ser revisada. La regla fiscal aplicada como un concepto ideológico, economicista, está mal enfocada. El Partido Unión Costarricense Democrática dice que es importante que el magisterio salga de esta regla fiscal. Las pensiones de las personas más vulnerables, de 100.000 colones, que ya no tienen casi que comer en sus casas, o almuerzan o cenan, porque sinceramente todo es impuestos e impuestos. Esta regla fiscal efectivamente debe ser revisada. Pero si vemos lo que ha ocurrido en Costa Rica, los impuestos y la regla fiscal ha producido lo que en administración y en economía se llama la paradoja de la frugalidad. Esto significa que cuando el gobierno pone reglas, sube impuestos, le quita el valor adquisitivo a los ciudadanos, desacelerando de inmediato la reactivación económica. Yo creo que es importante enfocarnos a lo que hay. Acá no puede haber ni falta de transparencia y por tanto corrupción, ni tampoco malos manejos de las finanzas públicas, ni tampoco funcionar sin programación. Vamos a revisar el tema de la regla fiscal, claro que sí. Requiere de una revisión minuciosa, de una revisión integral, sentado con los sectores. Y ahí es donde le digo a ustedes, los educadores, como les dije al principio, con nosotros se van a poder sentar, nosotros sí los vamos a recibir y vamos a tomar en cuenta sus ideas. Hoy lo que sucede en la educación es el resultado del desorden de muchos años, de la falta de responsabilidad. Mire, yo estoy de acuerdo en que la regla fiscal hay que quitarla para el sector educativo y para la inversión en educación. Tengo que decir que cuando se impuso la regla fiscal fue en unas condiciones económicas muy diferentes a lo que fue el tiempo posterior cuando se nos vino la pandemia. Hemos votado en contra y vamos a seguir votando en contra del proyecto que está en la Asamblea Legislativa. Y si llegara a aprobarse, por supuesto que nos vamos a sentar con las y los educadores y todos los sectores para revisar esta ley. Yo pienso que esta ley a nadie le queda bien, pero yo estoy con esta ley. Hay que dialogar y yo estoy dispuesto a sentarme a dialogar con los sindicatos para mejorar esta ley, para superar las inconveniencias que tienen en este momento. Que es una nefasta ley que va en contra de todos los derechos de las y los costarricenses. Queremos tener la oportunidad de dialogar con todos los sectores de la población. Creo que Costa Rica necesita una ley de empleo público, no la que está en este momento en la Asamblea, pero sí requerimos una ley de empleo público. Buscaría un gobierno que esté de la mano de los diferentes sectores poblacionales sin renunciar de manera alguna a esa gran experiencia que tiene. Yo creo que hay temas necesarios, por supuesto, y tenemos que hablar también, por ejemplo, de la morosidad que tiene el MEP con la Caja Costarricense de Seguro Social también. Hay muchos elementos que están acá totalmente deficitarios. Realmente estamos interesados en reordenar las finanzas del país y estamos interesados en generar las condiciones para que los empleados públicos, lo he dicho varias veces, sean dignificados, en el caso de los educadores, tengan las condiciones para trabajar y por eso es que dentro del planteamiento que hemos hecho en esta discusión, siempre ha estado claro para nosotros que deben respetarse los derechos adquiridos. En cuanto a la ley de empleo público, he estado totalmente en desacuerdo porque venía a violentar la independencia de los poderes en Costa Rica. Y esto sí que es grave, cuando el poder político puede inmiscuir en los otros poderes. Y también fue una ley montada por los demás partidos aquí representados, haciendo la excepción del caso. Y entonces esto lo he enfrentado, fui de los firmantes de la consulta de constitucionalidad que después demostró que tenía 34 problemas internos.
Y con este resumen hacemos una pausa, pero quédese que enseguida regresamos con toda la información a nivel mundial. Yo sigo estudiando para escribir nuestro presente y futuro. El PANI te apoya con becas, talleres socioformativos y la línea gratuita Adolescente Madre 802 26 26 26. PANI, Gobierno de la República. Regresan los Juegos Nacionales a 13, Costa Rica Televisión. Con toda la alegría y emoción de las justas deportivas de la juventud costarricense. Juegos Nacionales 2021. Resumen, domingos 8 y 15 de la noche. Por 13, Costa Rica Televisión. Le invitamos a acompañarnos esta semana en Código 13, el programa de tecnología de CINAR. Les vamos a contar quién inventó el GPS y cómo se hizo tan popular. Y también les vamos a hablar de una nueva estafa que están utilizando los cibercriminales con la serie El Juego del Calamar. Los esperamos. Esta semana en Una Mirada vamos a hablar sobre los retos que enfrenta tanto Costa Rica como el mundo en materia de promoción de la lectura y de producción editorial. Para eso nos van a acompañar representantes de las editoriales de las universidades públicas de Costa Rica, que hacen un gran esfuerzo en este momento por llevarle a usted libros de gran calidad, sea en formato impreso o electrónico. Así que ya sabe, acompáñenos esta semana en Una Mirada con este interesante tema. Hasta pronto. Pasamos de inmediato al ámbito internacional. Austria se blinda contra la COVID-19 y obliga a 2 millones de no vacunados a confinarse de nuevo. Mientras tanto, en el principal centro de vacunación de Viena, los niños de 5 años esperan para recibir su primera dosis. 2 millones de no vacunados contra COVID-19 están obligados a confinarse de nuevo en Austria. El gobierno ordenó desde esta semana un encierro para los no vacunados, tras haberlos excluido de restaurantes, hoteles y peluquerías. Esto incluye a todas las personas no inmunizadas después de haber contraído el COVID. La idea de Austria es frenar la propagación del virus y aumentar la tasa de vacunación de su población de 65% actualmente. Estoy vacunada y tomaré el refuerzo ahora. Sin embargo, hago pruebas para estar segura de no estar propagando el virus. Si la vacuna previene al menos de síntomas graves, sería genial si más personas lo hicieran. Algunos expertos se muestran escépticos ante las medidas, incluso si el gobierno ha anunciado controles y sanciones. Otros se preguntan si confinar solo a una parte de la población está conforme a la Constitución. El domingo, varios cientos de personas se manifestaron frente a la Cancillería. Creo que el encierro para las personas no vacunadas no puede ser la solución. No se puede encarcelar solo a una parte de la gente, simplemente no está bien. Si hay un encierro, entonces encierren a todos. El gobierno dice que la medida ya está dando frutos. Casi 500,000 de personas recibieron una dosis de la vacuna contra el COVID-19 la semana pasada, de las cuales más de 128,800 recibieron una primera dosis. Austria vive un brutal aumento de casos, unos 12,000 por día, en este país de 8,900,000 habitantes. Además, la ciudad de Viena decidió empezar a vacunar a los niños de 5 a 11 años, a pesar de que el regulador europeo todavía no ha dado su aval para el uso del inmunizante de Pfizer-BioNTech en esa franja de edad. Ya se han reservado más de 10,000 citas. Europa se enfrenta a una nueva ola de contagios y varios países empezaron a reimponer restricciones, como Holanda y Noruega. El Senado de Chile rechazó la acusación constitucional enviada por los diputados para destituir al presidente Sebastián Piñera por el caso de la venta de una minera en el 2010. Capítulo 24. El Senado de Chile rechazó el martes la acusación constitucional enviada por los diputados para destituir al presidente Sebastián Piñera por el caso de la venta de la minera Dominga en 2010, por lo que el mandatario mantendrá su cargo.
Con 24 votos a favor, 18 en contra y una abstención, los parlamentarios de la oposición no consiguieron la mayoría necesaria de 29 votos para destituir al mandatario. Con este resultado se cierra el proceso sin ninguna consecuencia política para Piñera. El presidente fue acusado de atentar contra el principio de probidad y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y haber comprometido el honor de la nación. Según la investigación periodística revelada en los papeles de Pandora, los hijos de Piñera vendieron la minera Dominga al empresario Carlos Alberto Delano, íntimo amigo del presidente, por $152 millones. La operación, que tuvo lugar durante el primer gobierno de Piñera, entre 2010 y 2014, se realizó en su mayoría en Islas Vírgenes. El pago se tenía que hacer en 3 cuotas. Una polémica cláusula supeditaba el último pago a que no se estableciera un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas. Una vez que Piñera asumió el poder, esa área no fue considerada como zona de protección. La acusación había sido aprobada en la Cámara de Diputados la semana anterior. Piñera y su defensa habían repetido que la acusación carecía de fundamentos. Actuando como jurado. Lahore, en Pakistán, figuraba este miércoles como la ciudad con peor calidad del aire del mundo, mientras en Nueva Delhi se decretó el cierre de escuelas hasta nuevo aviso ante la asfixiante nube de contaminación.